Hola, muy buenas noches. Estás en la presencia de las mujeres en las artes el día de hoy. Estamos transmitiendo vía Facebook y YouTube y esto es Presencia de las Mujeres en el Teatro Independiente Latinoamericano. La mesa de hoy, la mesa 2, la gestión de las mujeres en los proyectos del Teatro Independiente. Soy Marlene López y el día de hoy estaré moderando esta mesa. Tengo el agrado de compartir esta mesa con 4 mujeres. Una de ellas, la vamos a disculpar que no está con nosotros por problemas de salud, tuvo que cancelar. Ella es Raquel Araujo de Yucatán. Le mandamos un fuerte abrazo, nos está viendo, pero bueno, por problemas de salud no pudo estar presente con nosotros. Le doy la bienvenida a la maestra Ángeles Sánchez de Puebla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mesa. Doy la bienvenida también a Natalia Fonseca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tengo el agrado de compartir y de darle la bienvenida a Amaranta Leiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias a las 3 que están con nosotros, sin duda, grandes maestras en teatro, en docencia, y a mí me da mucho gusto compartir con ustedes porque va a haber muchas preguntas con estos temas que es de la gestión. Un tema que quizá a veces se descuida, que no está directamente, aparentemente relacionado con la parte creativa y artística, pero sí con esa cuestión de liderazgo, de negociación, de un planteamiento certero para lo que viene siendo la proyección y también la ejecución de proyectos que quizá no es una tarea fácil, pero que ustedes ya nos estarán diciendo cada una desde su experiencia hacia qué va este tema. Me gustaría comenzar con una ronda de 5 minutos donde cada una pueda exponer, quizá presentarse su experiencia y también adentrarnos un poco a lo que es la gestión cultural. Primero voy a presentar el currículum de cada una de ellas y estaré dando el orden. Empezaría con la maestra Ángeles Sánchez, seguiría con Natalia Fonseca y estaría con Amaranta Leiva. Entonces comienzo con la parte curricular. Bueno, voy a presentar primero. Presento primero a la maestra Raquel Araujo. Ella es directora y gestora de teatro de La Rendija, en colaboración con Óscar Urrutia Lazo. Ella, bueno, pues ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Su labor ha sido reconocida con el Premio a la Cultura Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida en el 2015. Ella ha recibido pues muchos reconocimientos, entre la más destacada pues está la medalla Javier Villarrutia, y bueno, pues como lo mencioné al inicio, ella no estará presente, pero es importante mencionar el por qué fue invitada y también le mandamos pues un abrazo y que es su pronta recuperación. Presento también a la maestra Ángeles Sánchez. Ella es actriz, escritora y productora de teatro y audio. Estudió arte dramático en el Instituto de Andrés Soler. Ha sido pionera, organizadora y fundadora de diversas actividades culturales, tanto en el ámbito nacional como internacional. También ha recibido numerosos premios, entre los que destaca Premio a la Mejor Actriz por la UNESCO, por el espectáculo La Carta de Sor Juana Inés de la Cruz. Ha participado también en varios radioteatros y en los cuales les ha permitido ganar tanto el primero como el segundo lugar. Así como también ha recibido la presea de Héctor Azar a la trayectoria teatral en el 2003. Actualmente, también aparte de ser
actriz, escritora y productora, también se dedica a la gestión cultural y también incursiona a lo que es en la parte empresarial, también en la parte cultural. Esto con la empresa divertirse.com y también está participando desde el 2012 conforma Madela Producciones, en cuyo montaje se interpreta la vida y obra de las mujeres ejemplares. Gracias y bienvenida. Tenemos también a la actriz, directora y docente en teatro, Natalia Fonseca, que nos visita desde Costa Rica, actualmente radica en la Ciudad de México. Ella es egresada de la Escuela de Arte Dramática de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de San Marcos con el grado de la licenciada en docencia. Ha trabajado como actriz en diferentes puestas en escena, en varias compañías, tanto de Costa Rica como de la Ciudad de México y de México, entre las que destaca la Bota Teatro y la Presentia Teatro. Representó a Costa Rica en el Encuentro Internacional de las Escuelas Superiores de Teatro, con los espectáculos, Los Nómadas, y bueno, también actualmente está incursionando como locutora de doblaje, ha sido locutora en algunos programas de radio. También cuenta con experiencia y es profesora del Conservatorio de Castella de Costa Rica, institución que para ella significa mucho porque también es egresada de dicha escuela. Finalmente, bueno, pues forma parte de la segunda generación de la Formación Nacional de Maestros de Voz y Palabra del CEU Voz. Bienvenida, Natalia Fonseca. Muchas gracias. Le doy la bienvenida también a la maestra Amaranta Leiva. Ella estudió licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para ella, bueno, pues el teatro, principalmente el títeres e infantil, es su principal medio de expresión. Desde el 1996 comenzó a escribir para la compañía Marionetas de la Esquina. Sus textos y espectáculos se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Ha impartido talleres relativos a la dramaturgia para infancias, la construcción y manipulación de títeres en México, Estados Unidos y Canadá. Tiene un sinfín de obras infantiles que han destacado tanto en Estados Unidos, Canadá y también en Toronto. Para ella, bueno, pues también ha publicado, y una de las cosas muy destacadas también es que algunos de sus textos forman parte del Programa Nacional de Lecturas de la SEP. Ha recibido innumerables premios y también entre ellos el Premio Nacional de Novela Juvenil FENAL, Norma 2015, en el Sistema Nacional de Creadores del Arte del FONCA. Es directora artística del Centro Cultural La Titería, el cual se encuentra en Coyoacán de la Ciudad de México, y la dirección artística y académica del Centro Cultural Palmira, en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias y bienvenida, maestra Amaranta Leiva. Muchas gracias. Realmente los currículums se tuvieron que resumir, pero es sorprendente toda la trayectoria que tienen las tres, las cuatro, en este caso la maestra también Raquel. Y en esta introducción a mí me gustaría comenzar justamente con la maestra Ángeles Sánchez en esta ronda de introducción respecto a lo que viene siendo nuestro tema de interés, que es la gestión de las mujeres en los proyectos del teatro independiente. Le cedo la palabra, maestra. Gracias Marlene, gracias a todos. Pues gracias a Contigo América por esta invitación a este homenaje a una extraordinaria mujer, por supuesto, Raquel Seoane. Y bueno, pues yo bueno, yo soy actriz es, digamos, mi pasión, ¿no? La actuación, de pronto me gusta escribir, no lo hago tan seguido, pero en realidad yo siento que esto de involucrarme en la gestión o promoción, que para mí, que yo creo que es más promoción que gestión en sí, porque bueno, para hacer una gestión se necesitan una formación, yo pienso que muy amplia, ¿no? Pero finalmente, como artista, por lo menos en mi caso es mi experiencia,
pues me ha llevado siempre a hacer esta gestión, esta promoción, abrir las puertas, ¿no? Buscar las herramientas para que las puertas se abran y puedas, pues, difundir tus proyectos, o, llevarlos al público, o más bien encontrar patrocinios, encontrar la manera de realizarlos finalmente, ¿no? Que es lo que todos queremos, no hacemos un proyecto o nos ponemos a trabajar para tenerlo guardado en el escritorio. Y en esta carrera, muy amplia, por cierto, pues me he encontrado muchas cosas. Siempre digo que he sido una mujer muy afortunada, aunque a veces, pues sí, no encuentras las puertas que tú quisieras abiertas, pero bueno, es cuestión de trabajar, y me ha llevado a hacer proyectos en realidad muy, muy, muy interesantes y encontrar la manera de aterrizarlos, que es lo más importante, ¿no? Entre otros, que me gustaría más adelante ampliarlo, son las Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano. Y bueno, he hecho muchísimas otras cosas, y finalmente hay veces que los proyectos vienen a mí, también eso es importante. Y hace algunos años participé también en la formación y en concretar un proyecto muy importante en Puebla, que yo me separé hace un rato, pero que ahí continúa, que es el Centro Cultural Espacio 1900, que es donde realmente yo inicio mi carrera, y es donde voy a buscar, pues primero a las escuelas, a las instituciones, para traer gente a los espectáculos, ¿no? Al teatro, y poder así llevarlos y poder financiar todo esto. Y después, en todo este camino, llego al apoyo, me mandan llamar para una radiodifusora, la presidenta de una radiodifusora, que nos apoya para crear una empresa que se llama divertirse.com. Yo le llamo empresa, en realidad es un grupo de teatro, y llevamos con este proyecto pues aproximadamente 11 años, 12 años, con altibajos, como todo, pero ha sido un proyecto muy lindo. Es un proyecto de teatro infantil, de clásicos infantiles, y lo presentamos cada 8 días en el auditorio Rafael Cañedo Benítez de 5 Radio. Ahí estamos. Cada 8 días nos hemos presentado, y ha sido realmente, aquí fíjate que ha sido una experiencia muy bonita. Sí, la constancia de estarnos presentando día a día, por supuesto el apoyo publicitario que tenemos, que es muy, muy importante, y esto ha logrado que el público llegue a nosotros. Entonces creo yo que pues es lo que tú buscas, ¿no? Aunque para otro tipo de proyectos, como es el caso de lo que a mí me encanta trabajar en teatro, que es lo de Madela Producciones, que son las dos vertientes que estoy trabajando en este momento, pues ese me cuesta un poquito más de trabajo. El infantil me ha sido relativamente más fácil, el teatro, digamos, un poco más formal, que es lo que a mí me encanta hacer, cuesta un poco de trabajo que el público llegue, y en esto, en producción de audio, que también me encanta hacerlo, cuesta mucho trabajo encontrar estas puertas abiertas. Pero bueno, ahí hay proyectos que se han desarrollado muy bien. ¿Qué sería? Pues es la constancia, ¿no? El hecho de acercarte y de buscar y encontrar las personas adecuadas, o los lugares adecuados, o el público adecuado, para que llegue y que le guste tu proyecto, y que encuentres los apoyos, ¿no? Que realmente puedas, pues, lograrlos. Y bueno, es buscar, no hay otra manera, es trabajar casi todos los días, buscar, tocar puertas, y creo yo que es la manera de hacerlo, porque no, y ser constante, por supuesto, ser constante, estarte preparando, y sí logras a través, te digo, de toda esta vida, pues sí he logrado muchas cosas, y sobre todo durante mucho tiempo, que esto es lo que también creo yo, que la constancia, que es el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? De Contigo América, por supuesto, son años que tienes que estar dedicando. Yo he saltado un poco, quizá no me he ido en una sola línea, por supuesto que no lo he hecho por muchas circunstancias, pero la constancia es lo único, y el trabajo continuo y de superación es lo que realmente te lleva a lograr las cosas, y sí, la constancia, la insistencia, ¿no? Estarte presentando y buscar por todos los medios que el público llegue
llegue a ti y que dejes ahí huella en lo que tú haces. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a la maestra Natalia Fonseca. Muchísimas gracias. Bueno, yo también agradezco la invitación una vez más, porque hace unas semanas estuve también en una entrevista por acá. Entonces, bueno, gracias por considerarme. Yo, igual que la maestra Ángeles, bueno, me he dedicado mucho más a la actuación y últimamente un poco más a la dirección. Y bueno, en los últimos años la docencia ha sido una cosa que ha llegado a mi vida y la ha consumido de forma muy hermosa al casi 80%, ¿no? Y bueno, muchas de las veces que he estado como actriz no me he involucrado tanto en la gestión, nada más en la parte actoral. Y precisamente en los momentos en los que ya me ha tocado dirigir, ahí es donde me he tenido que meter obligatoriamente en la gestión, sobre todo siendo pues teatro independiente. Y bueno, creo yo también que es una tarea muy difícil, que justamente es toda una carrera que se debe estudiar, ¿no? Admiro a los compañeros que que se dedican a la gestión cultural de 24/7, porque realmente puede llegar a ser, es un trabajo muy tedioso también de repente, pero de los más importantes que se necesitan en una producción. Y bueno, ahí es donde me he encarado un poco con esto de la gestión. Cuando he dirigido me ha pasado que soy la que se tiene que encargar de muchísimas cosas. O sea, dirijo, me ha tocado de repente, ay, se me fue una actriz, entonces también voy a actuar. Y luego entonces, ay, la producción, ay, la carpeta, ay, los contactos, ay, el financiamiento, ay, conseguir el espacio. Ay, entonces empiezas a asumir todo. Y bueno, ya después con la experiencia te vas dando cuenta que, ay, espérate, no puedo de repente asumir todo, ¿no? Pero creo que cuando estamos, me ha tocado eso, cuando dirijo, veo a los proyectos como mi bebé, como un bebé que tengo que cuidar mucho y que en algún momento voy a hacerlo nacer, y entonces me quiero involucrar en todas las partes. Y bueno, creo que esas son las experiencias más cercanas que he tenido en la gestión, justamente cuando dirijo. Y como te digo, respeto mucho a la gente que lo hace. Me ha tocado de repente invertir en proyectos de teatro independiente donde al final no recupero lo invertido, y creo que eso pasa mucho también en el teatro independiente. Esto, por ejemplo, de estar manejando las redes también, de estar buscando los espacios adecuados, esto de poder llegar al público, de cómo se hace la publicidad de un proyecto, cuál es la mejor forma de hacer esta publicidad para que nos llegue público, para poder recuperar, para poder dar a conocer nuestro trabajo. Creo que son, cuando no estás dentro de un programa específico o no tienes un financiamiento fuerte, son trabajos, pues eso, muy difíciles, y que solamente cuando te casas y te enamoras de un proyecto fuertemente, tienes esas ganas y ese valor de sacarlo como sea y de involucrarte en todas estas partes. Así como he tenido procesos desde la gestión muy sufridos, he tenido otros que también poco a poco con la experiencia, pues un poquito más disfrutables en esa parte, ¿no? Y bueno, creo que con la experiencia pues sigo en esto. Ahorita, por ejemplo, algo que me gestiono constantemente, tengo un proyecto llamado Talleres de Actuación, con el que ya llevo más o menos 7 años. Tengo un grupo bastante numeroso de alumnos con los que usualmente estoy compartiendo talleres de actuación. Estamos entrenándonos constantemente y terminamos con un montaje final. Pues he aprendido a gestionarme también desde tener este proyecto de forma independiente como docente, porque es un proyecto en el que me gusta, pues yo también seguir experimentando, ¿no? Mis herramientas como docente, porque es actuación con gente que es principiante, pero entonces, cómo ir desarrollando esa curiosidad en ellos. Y creo que me reta mucho, y aparte haberlo mantenido tantos años y que esté en constante, o sea, que esté siempre constante, ha sido muy difícil estar manejando mis redes, estar consiguiendo mis espacios, estar alquilando mis espacios, estar consiguiendo, de repente creando los grupos. Pues es también difícil, a pesar de que yo doy clases en otras instituciones, no he querido soltar este proyecto,
porque justo para mí es un espacio también de investigación. Entonces, bueno, creo que eso es más o menos mi experiencia. Sigo en esto de la gestión, creo que todos los días, cada vez que estoy con estos talleres. Ahorita estoy intentando sacar también un proyecto teatral con un par de colegas que estamos trabajando teatro de objetos y desde ya estamos empezando a ver cómo va a ser toda esta cosa justo de la gestión, ¿no? Que en cada proyecto se aprende algo nuevo, creo, y eso es muy rico. Entonces, eso sería. Muchas gracias, maestra Amaranta Leiva. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, escuchándolas, hay muchos caminos muy parecidos. En mi caso, pues yo crecí y nací en un medio teatral, ¿no? Entonces siempre, de niña siempre vi esta dicotomía entre dedicarse a algo que te gusta y algo que además que no te pagan, ¿no? Entonces, que no es claro los pagos al teatro, al arte en general. Pocas veces no hay tabuladores, nos cuesta mucho decir cuánto cuesta nuestro trabajo, en cuánto se vende una función. Y esto un poco lo digo porque a la par de que decidí dedicarme a hacer teatro, a escribir, para las infancias, siempre estuvo ahí de lado la pregunta de cómo vas a sobrevivir como individuo, pero también como compañía. Al hacer teatro estás dentro de una compañía y creo que el pensamiento en nuestro caso, en mi compañía, siempre es en colectivo, cómo vamos a lograr, ¿no? Cómo vamos a estrenar una obra, cómo la vamos a mantener en cartelera y cómo vamos a vivir como individuos. Entonces, cuando presentamos o armamos proyectos, siempre va de la mano estas preguntas, ¿no? Tenemos un espacio escénico, tenemos un teatro que es La Titería, en el que tenemos una programación todo el año con un gran porcentaje de nuestros espectáculos, de los espectáculos de nuestra compañía, y tenemos otras actividades, tanto académicas como sociales. Y con eso es donde se hace un budget para saber cuánto dinero se necesita para sostener tanto el espacio como la infraestructura humana. Y ahí dentro van pues, los proyectos artísticos. Creo que en nuestro caso siempre le damos preponderancia a los sueños, que se vuelvan proyectos y que se realicen. Y el dinero lo vamos buscando, lo vamos gestionando pues de diferentes maneras, en convocatorias, apoyos gubernamentales, venta de funciones y trabajos que hacemos como creadores individuales. Esas serían como las tres fuentes de donde obtenemos recursos. Creo, sin embargo, que la gestión per se, ahora que se puso muy de moda y que también es una carrera, pues tiene que ver mucho y va de la mano, desgraciadamente, con las políticas públicas, con las políticas culturales, porque yo puedo aprender algo, en clase puedo aprender con mi compañía, pero pues dependemos total y completamente de las políticas culturales. Y entonces, al hablar de políticas culturales en México, tenemos que irnos a hablar por sexenios, ¿no? Entonces, en esos sexenios, ¿dónde, cómo es la línea de trabajo? ¿Dónde va a haber programas? ¿Dónde hay proyectos? Y cuáles son estas líneas ideológicas, ¿no? Entonces, pues sí creo que la gestión es muy vago, hablar como yo como gestora, porque pues dependo de muchos factores, dependo de las políticas, dependo de qué tanto, cómo está el campo de trabajo, que en este momento está muy bajo, ¿no? No hay muchos lugares para vender funciones, y por otro lado, pues está mi compañía y nuestros sueños de crear espectáculos. Entonces, un poco la gestión siempre va aplastando o impulsando estos sueños artísticos. Y yo creo que
tanto como creadora y gestora, se trata más bien de ir malabareando ambos para lograr siempre que salga pues la creación adelante. Muchas gracias. Y bueno, como lo hemos escuchado, efectivamente esta gestión, esta parte de la gestión cultural, pues es aquella labor profesional que no solamente se pone como una cuestión artística y de creación, sino también una responsabilidad social, como bien lo expusieron todas, en donde aparte de dedicarse un poco a la programación cultural, también es presentar proyectos culturales. Y justo en esta parte, ¿cómo es que desde su experiencia me gustaría preguntarle a la maestra Ángeles Sánchez, si bien hace unas décadas todavía no existía como tal la gestión cultural, ni tampoco era una carrera, ya es muy, muy vigente y ya actualmente, como bien lo dijo Amaranta Leiva, ya hay una formación, pero hace décadas no existía. Así es. ¿Cuál fue esa experiencia y cómo se llamaba en ese momento la gestión cultural o cómo es que te enfrentas a la gestión cultural? Perdón, como te comentaba, era más bien promoción, ¿no? Era, o sea, y es una promoción que surge porque dices, bueno, me estoy presentando y no viene nadie. Como artista dices, pues quiero que venga el público. Pero fíjate que ya a mí, por eso siempre cuando me hacen estas, primero hay veces que entro, ya sabes, te quieres cortar las venas porque no logras lo que quieres, como bien lo decía Amaranta, son sueños, ¿no? Que quieres que se concreten. Y cuando no los ves o ves que no es tan fácil, pues sí te entra un poco de desesperación, de frustración. Pero fíjate que yo tuve mucha suerte en ese momento. Estábamos con una compañía de teatro el título era Compañía de Teatro del Estado, pero en realidad éramos un grupo que teníamos que sobrevivir por nuestros propios recursos. Y a mí se me ocurrió un día decir, bueno, pues yo voy a promover, y fui a escuelas, a empresas. Pero en un momento, justo estaba yo pensando en todo esto antes de platicar, antes de entrar a esta charla, que en todos lados se abrían las puertas. Se abrían las puertas en las escuelas, se abrían las puertas con las empresas. Pero poco a poco hubo un momento en que la cultura era deducible de impuestos, hace muchos años, ahorita ni te podría decir. Las escuelas no, las escuelas lo hacían en verdad, los maestros realmente querían que los niños fueran al teatro, y esto era maravilloso. Te estoy hablando del Teatro Principal de Puebla, que tiene 700 lugares, y sin mentirte hacíamos temporadas de 4 o 5 funciones llenas de chicos, tanto de secundaria como de primaria, ¿no? Entonces era muy fácil en realidad, por lo menos aquí en Puebla. En México no tuve otras experiencias, pero aquí en Puebla en realidad era muy fácil. Ibas y decías, tengo esta obra de teatro. ¿Cómo no? Con mucho gusto, obviamente y tenías que ir, te dejaban pasar salón por salón, esto era muy lindo, pasaba salón por salón. Y luego otra cosa que también hacíamos era, después de que veían la función, regresábamos con los alumnos a platicar con ellos. Entonces eran experiencias muy lindas. Las empresas te abrían también las puertas, estaban interesados en que sus trabajadores escucharan y vieran teatro o escucharan conciertos. Entonces en verdad era algo muy lindo. Y con esto, pues eran entradas, la verdad, muy buenas. No recuerdo en ese entonces cuánto se cobraba, no cobrábamos muy caro, pero teníamos 700 personas por función, que poco a poco eso fue reduciéndose y ahora es imposible que entres, salvo que tengas algún conocido en alguna escuela, ¿no? Se han presentado proyectos aquí han pasado, pues ya sabes, ayuntamiento, gobiernos, en fin, vas y presentas proyectos, obviamente no soy la única, porque además ahora, en ese entonces éramos pues unas, no sé, 5, 10, exagerado 10 grupos de teatro, y la verdad es que todos teníamos público. Y había también esa búsqueda del público por las funciones, por los teatros, ¿no? Posteriormente.
Entonces, esa fue mis primeras experiencias fueron así de fácil, en serio, de tocar puertas a una escuela, de tocar puertas en empresas. Hubo una empresa que, bueno, que voy a decir un comercial, pero en su momento fue de las, como 3 o 4 empresas de Puebla, se preocupaban mucho por sus trabajadores. Entre ellas Chiclets Adams, había una como de herramientas, se hicieron concursos con los obreros, ¿no? De poesía, fíjate, de escribir poesía. Todo esto era, y a mí eso me encantaba, porque, claro, lo primero, me encanta estar en el escenario, pero cuando fui descubriendo que al tocar una puerta y al llevar espectáculos a los niños, a los obreros, pues también me llenaba mucho de satisfacción. Fue como poco a poco, pues ya me fui dedicando más, a veces más a esto de la gestión o promoción, por decirlo de alguna manera, que me gusta, creo que a mí más la palabra promoción, por este acercamiento que yo encontraba pues con empresarios, siempre tuve esa suerte. Y que digamos que de un tiempo, que será como de unos, pues yo creo que 5 años para acá, sí ha costado mucho trabajo. Los maestros también eran unos promotores extraordinarios para nosotros. Y de pronto todo eso, que la verdad sí he querido incluso estudiarlo, porque digo, es un fenómeno que no acabo de entender qué fue lo que realmente pasó, que ya no tienes esta misma apertura a donde vas. Y, por ejemplo, donde yo tengo la suerte de estar, que tenemos un espacio muy bonito, llevamos muchos años, nos publicitamos semana por semana, antes únicamente era la radio, ahora obviamente en redes, y es para que llegaran ahí, ¿no? Como nos pasaba antes en Centro Cultural Espacio 1900, que los maestros llegaban padres de familia también a buscarnos, llegaban del interior del estado a buscarnos. Eso algo ha pasado, yo no sé qué es exactamente. Claro, también que no hay presupuestos, ¿no? Porque para ese primer pretexto que te ponen, pero incluso cuando planteas así que los chicos paguen o que los maestros pagan, sí aparecen los recursos. No es a poco se trata no vas a pedir tampoco millones de pesos, ¿no? Que más quisiéramos. Pero digamos que yo pienso que sí tiene mucho que ver con la confianza de acercarse, o sea, más bien hay un desinterés absoluto de unos años para acá. Y bueno, y la pandemia lo vino todavía a ser muchísimo más abismal, ¿no? Hay un desinterés en general, tanto de casi todo el mundo, de la gente en general, del público, como de las autoridades, ¿no? De hecho, bueno, pues hace poquito leí por ahí que la actividad artística ahorita sería lo más maravilloso que les pudiera pasar a los niños y a los jóvenes. Y no hay ninguna institución que se esté preocupando, que tendría que ser salud, por ejemplo, ¿no? Después de esta pandemia tremenda, pues el arte y el deporte, porque no me gusta hablar solo mi idea, digo, yo no soy deportista ni nada, pero estas actividades deberían de estar, pero perfectamente planeadas y son una urgencia para nuestra sociedad. Pero al parecer ahí no sé qué ha pasado, que ya no encuentras. Si vas y tocas la puerta, te ponen 80 peros, ya no es como cuando tú me dices, cuando yo empecé en verdad, bueno, cuando empecé con esa experiencia era muy, muy fácil. Y mira que estoy en provincia, y provincia es todavía más fácil que Ciudad de México o cualquier otra metrópoli, ¿no? Pero bueno, para mí fue encantador y bueno, aquí sigo a pesar de todo. Pues muchas gracias. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro que sí, claro que sí. Y creo que aquí es muy importante lo que exponen, y porque creo que al momento de hablar de lo que es la gestión cultural, realmente es tomar esta iniciativa de que haya posibilidades para poder cumplir con un proyecto cultural. Y qué mejor que nos pueda explicar esa experiencia que la maestra Amaranta Leiva, quien, como ella lo mencionó, viene de una familia con gran tradición teatral. Y a mí me gustaría, justamente retomando esto último que nos mencionaba ella, de que sí por una parte tiene que ver la parte cultural, la parte de las políticas públicas, pero cuando estamos en un país como México, donde hay muchas carencias en esas políticas culturales y que se sigue trabajando, la palabra vender, a veces yo he visto que en algunos grupos independientes como que genera un poco de malestar la palabra vender,
pero para quienes nos dedicamos a la gestión cultural tenemos muy claro lo que es la palabra vender, la promoción y lo que es el gestionar. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Amaranta Leiva, ¿cuál es esta experiencia desde vender? Porque a veces como gestores culturales tendremos que recurrir también a patrocinios de empresas, como lo mencionó la maestra Ángeles, y quizá a veces hace un poco de choque con las ideologías de lo que podría ser el teatro independiente. Pues sí, creo que, bueno, también tiene que ver con, ay, es que ¿sabes qué pasa? Que como yo no estoy en la parte de ventas justamente en la compañía, me cuesta mucho trabajo hablar de esto, porque digamos que yo por suerte estoy en la parte creativa, por suerte, porque tengo en la compañía como que nos dividimos en diferentes áreas y justamente a mí, por ejemplo, en el teatro me quitan siempre de la entrada, ¿no? Porque yo quiero que todos entren gratis. Entonces, sí me cuesta mucho, ¿no? Ponerle precio a nuestro trabajo. Digo, cada vez aprendo un poco más, pero creo que no es fácil. Creo que desde que estamos en la escuela nos deberían decir lo que tú haces se vende porque es tu tiempo y es trabajo y hay un resultado y hay un producto. Pero pues todavía no me, no me entran bien los huesos en mi ADN. Entonces, justamente por eso en la compañía está Lourdes Pérez Gay, por ejemplo, y Alejandra Arroyo, que se dedican justamente a ventas y a administrar el dinero, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me dedico a desarrollar proyectos. Este, entonces como que vamos combinando y congeniando las mejores habilidades de cada quien. A mí me cuesta mucho decir que mi obra va a valer tanto, vaya, incluso me cuesta trabajo cobrar derechos de autor, pero creo que es una deformación mía y de una generación en la que aprendí a que, por una parte, era una época donde había muchos más apoyos, y el gobierno asumía como parte de sus políticas culturales el apoyo a los artistas y a los creadores. Entonces había un nicho donde puedes decir soy artista, soy creador, y lo decías con orgullo y sabías que iba a haber una fuente de trabajo. Hoy las circunstancias son muy diferentes. Entraron también al quite las empresas, em, donde tú tienes que ir a ofrecer tu proyecto, tu trabajo para ver si te dan dinero, ¿no? En dado caso, y bueno, todos hemos aplicado a FI Artes y sabemos que es un caos últimamente, pero tampoco hay esta cultura tan desarrollada del sponsor o del mecenas, que por ejemplo sí hay en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo en Estados Unidos, donde es más común que hasta una persona de un donativo a la compañía, a la obra que fue a ver, o una empresa, o una familia, y que yo como compañía de un recibo de donativos, ¿no? Deducible de impuestos. Entonces es como una cotidianidad eh, en Estados Unidos, pedir dinero para desarrollar artes. Aquí en México nunca se desarrolló como tal y ahora la manera en que se está haciendo creo que no es muy, primero no es clara, es muy confusa porque todavía sigue pasando por el Estado, tampoco hay políticas de Hacienda que permitan hacer eso realmente, entonces tampoco es una ventana de fácil acceso, ¿no? Pareciera que a mí me cuesta trabajo como creador ir a pedir dinero o cobrar mi trabajo, pero tampoco hay las condiciones para pedirlas claramente. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la figura del broker, donde había que subirle unos precios a otras cosas para que para poder pagarle al broker. Entonces empieza como esta parte de la gestión, pues, empieza a estar como oscura. Y luego, pues tampoco están los caminos para vender funciones o lo que decía Ángeles, que es muy acertado, que sí, que eran otras épocas donde el gobierno, vuelve a decir, tenía incluido dentro de sus políticas
el apoyo a la creación, ¿no? Y al teatro escolar y a las giras había muchas giras en esa época, había teatro escolar, había los pagos para hacer temporadas eran otros, las condiciones eran otras. Entonces, por eso digo que la gestión va muy de la mano de la situación del país y las políticas culturales. Muchas gracias. Bueno, yo antes de dar las preguntas del público, me gustaría preguntarle a Natalia Fonseca, si bien se entiende con lo que hemos escuchado que la cultura es un bien público y que efectivamente el papel del Estado es muy importante, sobre todo teniendo o proponiendo unas buenas políticas públicas y que debe de ser un papel activo, a mí me gustaría saber desde tu experiencia cómo es esta comparación o cómo ha sido tu experiencia de ver cómo se gestiona la cultura en Costa Rica y qué tanta distancia tiene de lo que has experimentado aquí en México con la gestión de políticas públicas o la propuesta de esos proyectos. ¿Cuál es tu experiencia? Perfecto. Lo decía en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas, creo. Creo que en ambos países sucede esto de que cuando se tienen que hacer recortes a nivel gubernamental, el primer recorte que se hace es al sector cultura. Y en Costa Rica eso sucede muchísimo, muchísimo. Está pasando mucho más en los últimos años que se está recortando presupuesto al sector cultura, por lo tanto, cada vez hay pues menos espacios de repente para generar arte en general. Allá existen ciertas convocatorias que te pueden financiar proyectos, pero es un país así de, Costa Rica es un país muy chiquito, entonces el gremio teatral es sólido, pero es muy chiquito también, es chiquito. Y aún así, como es un país tan chiquito, o sea, nosotros sentimos que obviamente los espacios no nos alcanzan, es un gremio chiquito, sólido, pero nos faltan espacios también para crear. Y eso tiene que ver mucho con los recortes que se hacen, tiene que ver mucho también con que, creo que pasa igual que en México, con que cuesta mucho de repente que la gente vaya al teatro. Casi siempre los que vamos al teatro somos la gente de teatro o las familias de la gente de teatro. Y sí, por allá obviamente público que sí, pues sí le interesa, pero también está ese esfuerzo por, por gestionar e invitar más a que la gente asista al teatro. Y esto, creo que allá, pues los financiamientos y programas que existen para financiar proyectos son relativamente pocos. Yo aquí en México, por ejemplo, bueno, más bien allá mi experiencia también casi siempre fue financiar mis propios proyectos. Muchas veces con los grupos de teatro con los que yo trabajaba, y aquí en México también lo he hecho, casi que íbamos haciendo nuestro ahorro. O sea, cada vez que nos juntábamos a ensayar, todos metíamos en una alcancía dinero y al final teníamos una guaquita, le diríamos, para poder pagar ciertas cosas. Y sí, de repente sí conseguíamos otros financiamientos gracias a la ayuda de eso, ya sea de la universidad, de profesores, de ciertos contactos que teníamos. Y bueno, aquí en México lo que yo veo es que, el gremio es gigante, es monstruoso, digo a la buena manera. Los programas que existen, convocatorias, son muchísimas, pero a la vez es tanta gente haciendo teatro que la competencia es mucha también. Y de repente, sí he visto que sucede también lo mismo que pasa en Costa Rica, que no sé cómo se le llama aquí en México, pero en Costa Rica se le llama la argolla. ¿Qué es la argolla? Que muchas veces son las mismas personas todos los años ganando las mismas convocatorias, año tras año. Y entonces, de repente, he visto que pasa aquí en muchos programas, y allá en Costa Rica también sucede, que de repente no se le da oportunidad o chance a artistas jóvenes o sí, gente nueva que está surgiendo con proyectos nuevos, y casi siempre son las mismas personas generando proyectos y con este privilegio de este financiamiento.
Creo que eso se da en ambos lugares. Creo que acá obviamente los espacios son infinitos. Me encanta que haya tantos espacios para generar teatro. Cada vez que viene algún paisano mío me dice que es increíble México la cantidad de teatro que tiene. Todos los días tienes algo para ir a ver. Más allá, a mí México me acogió súper bien. Yo de repente llegué y gracias a la maestra Luisa Huertas pude ingresar al CU Voz, y ella también me recomendó acercarme al Contigo América para en algún momento una obra que dirigí, que me la traje desde Costa Rica y la remonté con actrices mexicanas, la pude presentar en el Contigo América, llevando apenas un año de estar aquí. Entonces fue como uno de los primeros lugares que me abrió las puertas. Y creo que es un espacio muy accesible, y me encanta que tenga esa accesibilidad, y hay otros espacios en los que no, en los que he visto que no, que es muy difícil acceder, que si no tienes cierta experiencia o cierto renombre, o si no cumples con un montón de cosas burocráticas, no puedes acceder a esos espacios. Entonces creo que esa es más o menos la comparación. Hay muchas similitudes, pero también aquí en México veo que de tantos programas que hay, acceder a algunos es bastante difícil también. Tienes que cumplir con muchísimos requisitos para poder lograr un financiamiento, y no todos los grupos independientes cumplimos siempre con esos requisitos, que muchas veces son a nivel burocrático, ¿no? Muchas gracias. Antes de dar inicio a las preguntas del público, me gustaría que se incorpore, ella ya tiene conocimiento que se va a incorporar en esta mesa. Amaranta, me va sacando la palabra, permíteme Sí, tanto. perdón, yo quería comentar algo respecto a lo que dice Nati, este, que respecto a las circunstancias aquí en México y esta argolla de la que ella habla, yo creo que a final de cuentas sí, aquí como en Costa Rica también, de pronto la gente dice eso, ¿no? Siempre se le da el apoyo a las mismas personas, pero justamente como usaré el ejemplo de Nati para decir que si fue CU Voz te abrió las puertas y luego viniste a Contigo América, etcétera, etcétera. Justamente el CU Voz, por suerte, es de los espacios, proyectos, escuelas que son más apoyados, por suerte, ¿no? Porque entonces puede abrir la puerta a gente nueva y que desarrolla a su vez otros proyectos. Yo creo que aquí la cuestión justamente de la gestión, y creo que la raíz de todo en la gestión no es a quiénes se apoya, a quién no, cuántos se apoyan, cuántos no, sino se trata a fin de cuentas de un presupuesto. Entonces, si cada año el presupuesto subiese, que sería ideal, entonces se puede seguir apoyando a los de siempre y a los nuevos, y no hacer esta circunstancia de poner a los creadores a competir entre unos y otros, de a ti te dieron, a ti no, a ti siempre y a ti no, porque bajan el problema, bajan la pelea, a la discusión, a los creadores, cuando quienes no son, cuando quienes deberían resolver ese problema son los del presupuesto, ¿no? Ojalá cada año siempre, o sea, el pleito, un buen gestor, un buen funcionario es el que logra subir y conseguir presupuestos. Para eso está en un puesto, justamente. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando que está aquí Amaranta, cámara encendida, me gustaría darle la bienvenida también a la maestra Lourdes Pérez Gay, quien actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores. Desde hace 55 años se dedica al teatro. Desde 1966 conoció el grupo de teatro de Mascarones, y bueno, pues también actualmente dirige el Centro Cultural La Titería, un recinto especializado en el arte del títere, y me parece que bajo este concepto de la mesa, el día de ayer se iba a presentar, desafortunadamente no pudo estar por cuestiones técnicas el día de ayer, pero el día de hoy le damos la bienvenida, y nos gustaría también conocer un poco su opinión respecto a este tema que estamos hablando el día de hoy, que es la gestión de las mujeres en los proyectos culturales independientes. Bienvenida, maestra. Perdón, maestra, tiene su micrófono apagado. Ya, ahora sí. Muchas gracias por
poder hablar con ustedes, me da mucho gusto. Ayer me fue imposible. Para mí, creo que la gestión es determinante, sobre todo en un país que ha tenido una explosión demográfica, como en México, como ha habido en México, de creadores. Cuando la compañía inició, en 73, yo estuve en una compañía de teatro independiente que eran Los Mascarones, que fue uno de los grupos de calle que hacía poesía en voz alta, en fin. En esa época no había la costumbre de que el Estado apoyara directamente a los creadores. Al paso del tiempo, pues a base de muchas luchas y muchos trámites, se logró. Poco a poco se fue logrando reconocer la calidad y la trayectoria de compañías a las cuales se apoyaba. El tiempo fue pasando, después tuvimos una época maravillosa con el FONCA, antes con la creación del teatro escolar, como ya lo dijo Amaranta, y muchos otros programas. Yo me recuerdo muy bien el programa de Manuel de la Cera, en el ISSSTE, que recorrimos todo el país en las escuelas de enseñanza medio superior, y después era con la SEP, después fue con el ISSSTE, y eran programas culturales que con 5 o 6 giras al año, estos colectivos podíamos vivir y crear nuevas obras. Claro, era salir y hacer cerca de 60 funciones o 70 en una gira de 2 meses y luego regresar y producir. Eso es como, ya para mí es como una fantasía. Hacer eso, nunca nos hicimos para atrás, hacer un trabajo, nunca dijimos es demasiado, nunca dijimos qué cansado, qué agotador, porque yo creo que una de las características de los creadores es tener una voluntad y casi que una vocación para dedicarse a esto. Al paso del tiempo, como que se profesionalizó esta forma de apoyar a los colectivos y a los creadores, y entonces se hace el FONCA, y es como más directo y más legal y más presentar los proyectos y más hacer informes de lo que uno hacía. Todo esto ha ido decayendo, el presupuesto se ha recortado, aunque digan que no, está recortado, pero sobre todo nos han puesto a competir, a unos contra otros. Es como si nos estuvieran volviendo enemigos. El pirurris, el rico contra el pobre. Y no es así. No es así, porque cualquiera de nosotros que lleve en esto 45 años, naturalmente en cualquier trabajo tendría que tener derecho a ganar más. No es así, lo aceptamos, pero tampoco nos pueden enfrentar con los colegas que ganan menos. Y ese es un juego maléfico que se está haciendo. Y entonces, ¿esto qué está haciendo? Que nos dividamos. Afortunadamente, tenemos asociaciones que hemos ido creando nosotros, los mismos creadores, como es la ANTI, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, como Recio, que se creó, como varias otras organizaciones de creadores que nos han permitido intercambiar información. Y esto nos ha enriquecido muchísimo y nos ha unificado a pesar de que nos quieran enfrentar. De tal manera que, por ejemplo, en la ANTI, hacemos entre nosotros posibilidades y trámites para que nos apoyen en colectivos. Y lo estamos logrando un poco. Pero la gestión es como el agua en el desierto. Si no gestionamos, nos vamos a morir. Yo creo que a muy poca gente le interesa que sigamos vivos, de las gentes que tendrían que tener la obligación de defender a sus creadores, de defenderlos tremendamente. No porque no seamos de los pueblos originarios, no porque vivamos en la Ciudad de México, no porque nuestra tez sea blanca, somos gente que tenemos que desaparecer. Tenemos que seguir, tenemos que trabajar, y porque les aportamos a muchísimos, con nuestra experiencia, aportamos, y también somos, un amigo me decía, ustedes siempre son una inspiración. Yo decía, ¿por qué una inspiración? Dice, porque
siempre han ganado con todo con su trabajo. Y es así. Es así. Si no, yo no tendría cara para enfrentarme a seguir pidiendo apoyos. Y, y voy a seguir pidiéndolos porque los merecemos, porque hemos trabajado muchísimos años y porque lo que hacemos es en beneficio directo del público. No es para nosotros el beneficio. Nosotros somos solamente un medio para que el verdadero beneficiario sea el público, porque lo que nos esforzamos es por hacer un trabajo con mucha calidad, lo más que podemos, lo más que podamos dar, y llegar así a mucha gente que nunca ha ido al teatro. En el caso nuestro, que hacemos teatro para infancias, es determinante. Si hay alguien, un niño, de los 100 que vengan a una función, uno que quede prendado del teatro, ya lo logramos, ya la hicimos, porque es uno más que va a ir a los teatros. Y esto, y sobre todo, pues, saber que el teatro, ¿qué hacen los niños? Los hace concentrarse, los hace crecer, los hace que su imaginación se desarrolle, en fin. Pero la gestión, si no la hacemos, nos morimos. Nunca vamos a recibir lo que no gestionemos. Esto. Muchas gracias, maestra, por su intervención. Me parece que con esta ronda de preguntas que se han hecho, podemos resumir antes de darle pie a las preguntas y comentarios del público. Podemos justamente decir esto, ¿no? Que si bien la cultura es un bien común donde vamos a transmitir valores, donde vamos a transmitir esta parte de la parte creativa, también la cultura básicamente es la expresión de la libertad de los individuos. Y justamente sin la gestión, sin el financiamiento, pues no se puede lograr. Y para ello siempre es importante la labor del gestor cultural, quien es la persona que trabaja, quien dialoga, quien convence, quien convoca también a recoger iniciativas y darles formas. Si realmente valoramos también el papel del gestor cultural, también vamos a involucrar a las personas en los proyectos para tener una nueva visión. No es la misma visión que tiene el artista. La gestión o la visión del gestor tiene una misión especial, que es justamente la de implementar o modificar también este marco de políticas culturales y sin embargo también el que esto se permita de cierta forma el desarrollo de una vida cultural que hace mucha falta en nuestro país. Y bueno, ahora sí, toca dar la voz al público. Y bueno, pues empiezo con un comentario que nos hace Procela Romero. Dice, maestra Ángeles, un abrazo enorme, soy Procela. Estuve en el CTEP con el maestro José Solé. Fueron jornadas extensas de ensayos y hasta 4 funciones de troyanas para sacar adelante la compañía. Saludos y bueno, también motivamos al público para que hagan sus preguntas. Bueno, pues también voy a dar pie a un comentario, pregunta de la maestra Patricia Chavero, quien también está con nosotros encargada de la relatoría. Dice, querida Ángeles, ¿puedes comentar para las y los jóvenes que vean este diálogo qué es Espacio 1900, que fue o si siguen las jornadas de teatro latinoamericano? ¿Qué implicó, por ejemplo, traer a Luis Valdés a México? Maestra Ángeles. Sí, un saludo, Pati, un saludo, Prochela, mucho gusto que estés por aquí. Sí, mira, esto de las jornadas fue un proyecto de espacio, es el Centro Cultural Espacio 1900, que es una iniciativa y es propietario Manuel Reigadas Huergo, que es una institución aquí en Puebla. Sí continúa, las jornadas se suspendieron a raíz de la pandemia, pero la última vez que se hizo fue el homenaje, creo que tú nos acompañaste, si no mal recuerdo, cuando vino el maestro Miguel Sabido, fue el último que hicimos. Bueno, y veniste también cuando se hizo para Contigo América, precisamente el homenaje. Mira, yo en la época, no te puedo contestar, fue maravilloso lo de Luis Valdés, pero en ese momento yo no estaba directamente trabajando con las jornadas, estaba en un proyecto de radio. Entonces, pero pues mira, no nada más Luis Valdés, o sea, han venido desde que empezamos, vino el maestro Vicente Leñero, vino, fuimos porque ya no llegó, pero fuimos a entregarle su presea
a Elena Garro todavía en vida, afortunadamente. Y todas han sido experiencias extraordinarias y poco a poco, fíjate que es uno de los proyectos que afortunadamente cuando empezamos recibimos bastantes apoyos y posteriormente fue básicamente Puebla. En un principio estaba la Universidad de Tennessee apoyando, por supuesto, que fue Manolo y el maestro Rodas fueron los que iniciaron esto junto con una servidora. Bueno, la idea, digamos que la di yo, pero finalmente se concretó con ellos dos. Y pues fueron muchas personalidades. Y Luis Valdés, yo no tuve incluso, lamentablemente, oportunidad de estar en ese momento, en esas jornadas, pero bueno, pues todos los compañeros que estuvieron ahí, pues fue una experiencia extraordinaria. Y fíjate que es uno de los proyectos que en lo particular sí me encantaría retomar. A mí me invitaron justo a organizar nuevamente estas últimas que fueron, bueno, obviamente sin saber que iban a ser las últimas antes de la pandemia, del homenaje al maestro Miguel Sabido. Pero todas han sido experiencias extraordinarias con estos grandes autores que hemos tratado de homenajear y de acercar, porque ahí el objetivo es acercar a los creadores que nos gustan sus obras, ¿verdad?, con los autores vivos, que ese es, digamos que uno de los objetivos principales de las jornadas de teatro latinoamericana, que es homenajear a los autores vivos para que estén en presencia de investigadores y de actores y de todo aquel que pueda acercarse, ¿no? Pero lo importante es conocerlos. Tú conoces ese espacio, es un lugar pues icónico, es un espacio que tiene un cafeteatro. En este momento están reabriendo muy apenitas, todavía no lo abren al 100%, más bien está abierto como en un 10%, y tiene 3 teatros pequeños, un forito clásico y 2 foros alternativos. Y ha sido un espacio que sí ha recibido muchísimos apoyos, sí, pero el principal apoyo y el principal presupuesto siempre lo ha dado Manuel Reigadas, realmente. O sea, en el momento en que él decida ya no seguir con esto, que no lo creo porque es su vida, pues espacio sería muy difícil mantenerlo, es muy difícil mantenerlo. Pero bueno, lástima que no te puedo contar de haber vivido esa experiencia con Luis Valdés, porque yo no estuve en esa ocasión, pero con todos los autores que han venido, ha sido una experiencia maravillosa. Conviven toda una semana con los investigadores, se hacen muy bonitas relaciones. En realidad uno de mis eventos consentidos en los que yo tuve la fortuna de empezar con este proyecto. Después ha continuado durante años y lamentablemente se canceló con esto de la pandemia. No sabemos qué va a pasar. Este año, pues aunque no había pandemia ya, no se pudo concretar absolutamente nada. Y estamos también con este problema, ¿no?, de la falta de recursos, que, bueno, no se puede hacer sin recursos. O sea, es un proyecto que si no encontramos financiamiento, pues es muy, muy difícil realmente apoyo. Ahí sí tiene que ser obligadamente del gobierno, porque además las inscripciones que se cobran para los investigadores es una cuota muy simbólica nada más. Pues sí sería muy difícil volver a retomarlo, pero ojalá que el año que entra se pudiera retomar. Gracias, Pati. No sé si contesté correcto o no, pero lo intento. Saludos, Pati. Muchas gracias, Ángeles. Quisiera ver si pudieras activar también tu cámara de pronto. Ay, perdóname, no me enteré, Sí, pensé que estaba en la radio, bueno, ¿verdad? Siguiendo en esta misma pregunta que te hizo la maestra Pati Chavero, William Sayago dice: Ángeles Sánchez, perteneces a una generación de compañeros teatristas independientes de la ciudad de Puebla que gestaron proyectos de grupos y de espacios, como justamente lo que mencionaste, de Espacio 1900, del cual fuiste parte fundamental, la compañía del maestro Soler Pallavicini. Fernando Pallavicini. Fíjate que vi un poco y aquí los tengo, a Trasluz con Guillermo Cabello, teatro universitario, que aunque les daban el espacio, porque es un espacio hermosísimo, pues la verdad es que sí eran independientes porque los recursos los tenían que conseguir ellos. El teatro normalista, que era un poco lo mismo, ¿no? Tenía el espacio de la normal, pero
pero en realidad con recursos del público. La compañía de Fernando Soler, la escuela de la maestra Olga Ibáñez y el propio Espacio 1900, quizás se me olvide algún otro, pero sí, pero el público acudía, es lo que te comentaba también. Parece que dices, ¿qué fue lo que pasó? Sí se tendría que estudiar realmente, y ahí se los dejo de tarea a los investigadores que nos vengan a decir en verdad qué fue lo que sucedió, que hubo esta fragmentación y este desinterés. Yo siento un desinterés, no nada más de las autoridades, lamentablemente. O sea, claro, pues de las autoridades, bueno, ya ni hablamos. ¿Para qué, verdad? La maestra Lourdes lo acaba de decir muy bien, sino en general de instituciones, de empresas, de escuelas, de maestros. Hay un desinterés absoluto. Y sí tendríamos que encontrar una solución a esto. Y justamente en esto, terminando la pregunta de William Sayago, es ¿qué otras mujeres, aparte de ti, nos podrías mencionar que fueron parte fundamental de esta época? Madre mía, bueno, fíjate que hay muchas, pero no quiero, bueno, la maestra Olga, por ejemplo, la maestra Olga Ibáñez, que en paz descanse, ella durante muchísimos años trabajó con la escuela de Limba, ella lo hizo con la escuela de Limba, y hay muchas compañeras, está Ángeles Peniche, está una compañera muy joven que sería Alicia Montaño, que creo que mañana la van a tener aquí invitada. Y bueno, no quiero, ha habido muchas mujeres, no recuerdo en este momento los nombres exactos, me acordé, fíjate, pero mira, justamente de todos estos, la mayoría fueron directores, hablando de esto de mujeres y hombres, la mayoría fueron directores, y de mujeres, pues únicamente anoté a la maestra Olga. Obviamente William Sayago, Lili, claro, compañeras, actrices, Lili Salamanca, Edith García, que creo que está acompañándonos, Prochela, que está ahí con nosotros, Gaby Romero, bueno, actrices muchísimas. Bueno, Prochela, a propósito de que está por ahí, también ella se ha convertido en ella promueve y es gestora. Lo que pasa que yo creo que todos los que nos hemos acercado a ser creadores, ¿no? En la especialidad que sea, finalmente sí nos convertimos en gestores, si no, como bien lo dice la maestra Lourdes, pues, si no tenemos público, si no tenemos recursos, ¿qué hacemos? Nos morimos. Y entonces todos ellos nos convertimos en grandes gestores. Digo, todos nos tenemos que convertir en gestores o en promotores casi obligadamente, aunque a veces, como bien dice Amaranta, pues te quita tanto tiempo que no te dedicas lo que tú quisieras a la creación, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Natalia Fonseca. También es una pregunta de William Sayago. Justamente compartías en la entrevista que se te hizo en Teatristas Independientes sobre que en Costa Rica hay un contacto con las artes desde las primeras infancias. Desde tu experiencia, ¿crees que esto genera públicos? Sí, en Costa Rica hay una institución muy, muy, muy importante a nivel nacional que se llama el Conservatorio de Castella. Hay solamente 2 instituciones iguales en todo el país. El Conservatorio de Castella está relativamente cerca de San José, está en la provincia de Heredia, y es una institución donde desde primaria, toda la primaria y secundaria, es que aquí en México se le dice secundaria y luego prepa. Allá es secundaria todo junto, los 5 o 6 años son secundaria, a todo se le llama secundaria, hasta la primaria y la secundaria. Desde primaria se nos dan materias relacionadas con el arte. Recibimos de 7 de la mañana a 12 mediodía, recibimos español, matemáticas, biología, todo esto. Y de 1 a 4 de la tarde se nos dan solamente materias relacionadas, bueno, más bien se nos da teatro, danza y ballet, música y artes plásticas. Ya cuando empezamos a llegar a secundaria nos empezamos a meter en ramas un poco más especializadas. Por ejemplo, si te interesa más las artes plásticas, ya vas recibiendo incluso clases de acuarela, de óleo, de grabado, de escultura, y vas especializándote un poquito más. Igual en teatro. Entonces, ya cuando estás en tercer año de secundaria, decides por qué rama te quieres ir. Y en los últimos 3 años de tu secundaria te especializas solamente en esa rama. Entonces, por ejemplo, yo que elegí el teatro, ya tenía clases de
dramaturgia, clases de dirección, clases de actuación, y es pues una institución que es prácticamente, como te digo, solo hay 2 en todo el país, que a las que, bueno, tienes que hacer una audición para entrar, pero entras desde que tienes 7 años, fue mi caso, yo entré desde los 7 años, puedes entrar después, puedes entrar incluso en la secundaria, pero tienes que hacer todo un proceso de admisión para poder entrar. Y creo que es muy importante que este tipo de instituciones se sigan multiplicando, porque claro, al nosotros crecer con arte, tenemos un proceso de vida muy diferente. Yo creo que me siento muy privilegiada por haber, por haber actuado pararme en escenarios desde que tengo 7 años, porque digo, parte del proceso es estar haciendo continuamente presentaciones a público abierto, poder haber pasado por violín, piano, viola, flauta traversa, poder tener contacto con las artes plásticas, poder haber recibido clases de danza, que me dio una conciencia de mi cuerpo y del ritmo desde niña, muy fuerte. Y bueno, eso, creo que en Costa Rica obviamente poco a poco se han ido implementando dentro de la educación básica, en otras instituciones se ha ido implementando la materia de teatro o de artes en general, pero no es en todas las instituciones, y suele pasar mucho que se da en las escuelas de paga, se está empezando a dar mucho eso. Aunque también Costa Rica es un país, que creo que en México también sucede, donde al aprendizaje del inglés se le está dando una importancia increíble. O sea, más bien, prácticamente ahora, si tú tienes tu bachillerato, sales de la prepa, pero no sabes hablar inglés, no consigues trabajo, prácticamente. O sea, entonces es un país que la cosa de ser bilingüe se está considerando como algo que tiene que pasar. Yo ya tengo sobrinos que tienen 8 años, 7, 8 años, y ya hablan inglés perfectamente. Entonces, yo no hablaba inglés perfectamente a esa edad, porque estaba más dedicada justo a este mundo del arte, y donde eso todavía no predominaba tanto. Y bueno, creo que entonces en la educación se le está dando mucho peso a esto, y de repente al arte no se le da ese espacio, más que todo en escuelas de paga, en escuelas públicas no se les está dando ese espacio. Y creo que es necesario. A mí me tocó llegar a dar clases a comunidades de bajos recursos, donde cuando los niños recibían clases de teatro, claro que se veía el cambio, se veía el montón de ganas que tenían, el montón de cosas que querían expresar, sus ganas de jugar también, de jugar desde otros lugares, como el teatro, más allá de si lo vas a tomar o no como profesión en tu vida, te va a ayudar en cualquier ámbito de la vida. Te va a ayudar en tus relaciones personales, en la comunicación, sí, en tu crecimiento personal, en desenvolverte, en desinhibirte, en conocer más tu cuerpo, en conocer más tu voz. O sea, creo que da muchísimas herramientas para la vida cotidiana. Entonces creo que todos los niños del mundo deberían de tener acceso, y todas las personas, eso se lo digo siempre a mis alumnos, todas las personas por lo menos una vez en su vida deberían de probar llevar un taller, un curso de teatro, de tener contacto con esa parte, para que vean cómo les puede cambiar la vida y la percepción de sí mismos y de sí mismas. Entonces, bueno, eso, así está la situación en Costa Rica, están estas instituciones, pero creo que todavía en las escuelas de paga se da más que en las instituciones públicas el acceso al arte, y eso debería de equilibrarse. Muchas gracias. Y bueno, justamente en esto que se está hablando de la generación de públicos, a mí me gustaría preguntarle a la maestra Lourdes Pérez Gay, justamente de esto que mencionaba en su exposición, en esta pregunta en esa cuestión que nos hablaba de la gestión cultural. Efectivamente, actualmente para entrar a las convocatorias pareciera que todas las compañías y todos los proyectos entran en esta competencia de la cual usted mencionó, pero también dejan de lado, o sea, puede haber financiamiento del gobierno, pero a veces vamos a foros o vamos a proyectos que han sido financiados, pero a veces hay 1 o 2 personas viendo el espectáculo. Y eso también me parece que es un problema que podría resolverse desde la gestión cultural, desde su experiencia, cómo funciona la gestión cultural y cómo podría apoyar en esta cuestión de generar los públicos. A ver, yo tengo
una frase que siempre digo, el público no tiene palabra de honor en cuanto a asistir a un espacio. Yo creo que en este caso, que tenemos la titería, hay un gran trabajo que hace el equipo de difusión de la titería. Cuando yo hablo de equipos, ustedes pensarán que cada equipo tiene 3 gentes y somos 6 gentes que hacemos todo. O sea, 6 de base, más además de esos 6 somos actores y además están los actores que no son parte de la organización. Para que se entienda, porque yo hablo del equipo de difusión, hace rato Amaranta habló de la gestión. En realidad, hacemos muchas cosas, pocos. Si no, no podríamos sobrevivir. Entonces, lograr que haya público es un trabajo muy, muy fuerte para que asista a los teatros. Hay otro tipo de teatro que se hace asistiendo a comunidades, que ese lo hacemos con la compañía Marionetas de la Esquina, que es una compañía que tiene casi 50 años de actividad y que así sobrevivió siempre, asistiendo a hacer funciones en teatros, en comunidades, en escuelas, bueno. Entonces, ahí entran Amaranta, Emiliano y todo el equipo que hace la difusión, todos, y entramos Alejandra y yo en la parte administrativa. Esta va a costar tanto en el boleto, ¿cómo podemos lograr que el público venga? ¿Qué es lo que les puede? Hacemos casi un estudio comercial de por qué les puede interesar. Afortunadamente, nuestro teatro no es un teatro de poco público, o sea, casi siempre tenemos público, afortunadamente. O sea, en un año no hemos suspendido más que creo que 2 funciones por falta de público. Es muy raro que tengamos 2 personas, o sea, casi siempre tenemos de 15 para arriba. Hemos llenado bastante este año con algunas compañías invitadas, porque además también nuestro espacio es un lugar en donde se presentan otras compañías, no actuamos solamente nosotros. Y es un trabajo de gestión también, es otro tipo de gestión, es hacer difusión, es hacer que nuestro público que viene una vez quiera volver. Y por otro lado, hacer un trabajo con comunidades a las cuales les ofrecemos boletos gratuitos. Eso lo hacemos. O sea, nosotros tenemos contactos a través de todo el tiempo que hemos actuado en zonas marginales y todo eso. Conocemos a gentes que están en puestos en programas comunitarios de las alcaldías y tenemos algunos públicos que vienen. Entonces, de tal manera que nuestro espacio tiene una serie de boletos vendidos y otra de público gratuito. Así, creemos que estamos haciendo una doble función, pero sobre todo tener creación de público. Y al público lo creas. Algunos pueden pagar, otros no. Entonces, los que no pueden pagar, hay que atraerlos dándoles algunas funciones gratis. No les vas a hacer toda la función gratis porque a los actores hay que pagarles. Pero sí se puede hacer una mezcolanza. Entonces, de esa manera hacemos todo lo que se nos ocurre. Mira, si me ocurre esto, este puede pagar la mitad. En fin, todo lo que nuestra imaginación creativa nos pueda aportar para jalar público. Yo creo que sí es una obligación que vaya público al teatro. ¿Por qué se nos fue el público del teatro? Porque sí es cierto. Pero bueno, el mundo cambió rotundamente con los medios de comunicación. La gente se acostumbró a emocionarse en solitario. Pones la televisión, pones una película y te emocionas en solitario. Y luego, si estás muy emocionada, le paras tantito, vas y tomas agua y continúas emocionándote solita. Entonces, este hecho teatral de convivir, de tener empatía y de emocionarte colectivamente se va perdiendo. Y se va perdiendo mucho porque los medios de difusión hacen que sea un individuo con una pantalla solo, sin necesidad del otro con el que pueda tener la empatía de que sintió lo mismo o no y puedas platicar de algo y por qué sí y por qué no. En este hecho, el mundo ha cambiado mucho y yo creo que por eso es que tenemos nosotros también que cambiar e inventar tanto para que puedan venir pocos. No vienen muchos. Pero si este arte que tanto amamos,
y las artes vivas se puede conservar sano, por lo menos que no agonice, es haciendo un trabajo de invitación constante y, por supuesto, presentando obras en los que la gente se sienta identificado, que esa es otra cosa muy importante. Porque también a veces como creadores nos da por ponernos a hacer alguna obra que a nosotros nos encanta, pero que a lo mejor a la mayoría no le llega, porque no tiene ni la preparación ni la educación artística o creativa que tenemos nosotros. Entonces hay que pensar a qué público y para qué público estamos trabajando. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar la ronda de preguntas. Y bueno, una de las preguntas que también hace el público va dirigida para la maestra Amaranta Leiva. La siguiente pregunta que nos manda el público dice lo siguiente. ¿Hay algún aspecto específico a considerar en la gestión del teatro para las infancias? Perdón, este cambio. Creo que, bueno, pues creo que el factor más importante siempre es la edad, los públicos, los grupos, los rangos de edad a los que vamos dirigidos. Y y no porque una obra solo se puede ver de niños de 4 a 6 o de 6 a 8. Hablo como parte de la gestión, como para escribir un proyecto y ya sobre todo en el ámbito de vender boletos, acercarnos al público, dirigirnos. El público de niños, o el público familiar, mamás y papás, es un público que pregunta mucho, ¿no? Antes de llevar a su hijo al teatro. Entonces, entre más preguntas les resolvamos de antemano, pues lo van a agradecer. Por lo menos es una política que utilizamos nosotros y que ha funcionado. Eso como la parte como gestor, hacia venta, ¿no? Como creador gestor, yo diría que, bueno, que es la calidad, siempre la calidad, ¿no? La calidad artística, qué temas, qué historias, qué personajes estoy presentando a los niños, a las infancias, para que por un lado les interese ver la obra y por otro les guste el teatro, ¿no? Y no los vacunemos en contra del teatro. Pues muchísimas gracias. Ya estamos por terminar esta mesa y me gustaría que concluyamos con ahora sí que valga la redundancia, con una conclusión cada una, y comenzaría con la maestra Ángeles Sánchez, su conclusión respecto al tema. Pues mira, yo los invito a que sigamos en este trabajo porque somos creadores y lo necesitamos, y que, bueno, sea tan importante 5 personas, porque a veces te pasa, como que tener el teatro lleno, pero pues necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir abriendo, tocando puertas, y necesitamos sobre todo tratar de incidir en lo que es tan difícil, pero hay que insistir en que realmente existan, no sé cómo hacerlo, pero tenemos que insistir con nuestras autoridades para que justamente estas políticas públicas que se lleven a cabo y sobre todo que no nada más los dejen en el papel, sino que las realicen. Creo que sí tenemos que hacerlo, independientemente de hacer, por supuesto, como bien lo decimos, de manera independiente nuestro trabajo, y tratar de que por sí mismo se mantenga, que eso es lo más importante, pero tenemos que seguir ahí golpeando por algún lado, golpeando la puerta para ver si se puede rescatar, porque en verdad es urgente que el arte llegue a los jóvenes y a los niños de manera masiva, no nada más a los que nosotros podamos llegar, que bueno, son bienvenidos y qué bueno que lo hacemos, pero es urgente, en verdad es urgente, sobre todo, insisto, después de esta pandemia. Es vital, creo yo, el arte en este momento, como en muchos otros, pero en este específicamente, después de esto que acabamos de pasar, porque lo veo, porque lo trabajamos con los jóvenes, con los chiquitos, tienen muchos problemas, y esto es una ventana para ellos maravillosa.
Entonces, ojalá, y hay que seguir y tratar de que en algún momento se les prenda el foco a nuestras autoridades, ¿no? Tanto locales como federales y municipales. Alguno nos abrirá la puerta en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Natalia Fonseca, tu conclusión, por favor. Sí, yo igual también, pues los invito a que sigamos insistiendo, que no dejemos, ¿no? de insistir, de crear, que nos apoyemos como colegas. Creo que justo Amaranta, ahora que me hizo me dio su opinión respecto a lo que dije, justo eso, ¿no? Creo que los que tienen en donde está el problema es en el presupuesto y en el cómo se reparte este presupuesto y los recortes al sector cultura que hay constantemente, o al menos en Costa Rica pasa mucho, es lo que nos va pues generando estos problemas, pero creo que entre colegas nos debemos apoyar eso, ayudar en difusión, por ejemplo, apoyarnos mucho en la difusión de nuestros proyectos, apoyarnos mucho yendo a ver las funciones de los compañeros también. Luego me pasa que me han dicho colegas, ay, es que luego me llaman otros colegas y siempre me están pidiendo cortesías, ¿no? Cosas constantemente. Y también yo muchas veces cuando puedo, cuando está dentro de mis posibilidades, digo, claro, voy a ir a ver a estos colegas y voy a pagar mi boleto como se debe pagar, ¿no? Y voy a apoyar también de esa manera. Entonces, crear estas redes de apoyo entre nosotros en cuanto a apoyar nuestros proyectos y apoyar la difusión, creo que es muy importante unirnos y no fragmentarnos. Como decía Amaranta también, dejar que luego se cree también como una competencia entre nosotros, pues no permitir que suceda eso. Muchas gracias. Amaranta Leiva, tu conclusión, por favor. La voy a hacer yo en este caso. ¿Está bien? Yo creo que que la gestión es como un oxígeno para nosotros. Sin gestión no podríamos continuar. Presionar a las autoridades, los vamos a seguir presionando, pero lo que tendríamos que hacer es lograr que en estos puestos quedara gente que se diera cuenta que la importancia de la actividad cultural es determinante para un crecimiento educativo y de desarrollo intelectual de la mayoría de la población, lo cual es importantísimo. Y sin gestión no lo vamos a hacer. Hay que gestionar, hay que presionar. Yo en esto llevo 50 años y cada vez estoy más convencida que si no consideramos nuestro trabajo como una empresa y no tenerle miedo a la palabra empresa, es emprender. O sea, todos nosotros somos muy emprendedores. Ahora está de moda esa palabra. Entonces somos muy emprendedores y como emprendedores necesitamos una organización que entre las parte más fuerte para salir adelante está la gestión. Es como si fuéramos unos esquizofrénicos. En una parte está la parte que tiene que hacer el negocio y en la otra parte está la parte que tiene que crear lo que vamos a vender. Y tiene que ser de tal calidad que lo que ofrezcamos siempre atraiga. Gestionar, pero sin perder la capacidad y la creación y la calidad en el trabajo. Eso es lo que creo. No es fácil. Creo que es una lucha que todos tenemos que hacer día a día. Muchísimas gracias. Efectivamente, eso es la gestión cultural, la perseverancia, la fe y la certeza de que todo proyecto tiene que llegar a un público, y para que eso pase, los gestores culturales, las gestoras culturales siempre estamos pues viendo las estrategias necesarias para que esos proyectos lleguen a un buen territorio, que es el que el público lo disfrute y que también la sociedad se vea beneficiada. Muchas gracias. Yo agradezco a cada una de ustedes por estar aquí con nosotros. También agradezco al público. Gracias por estar cada uno de ustedes. Les recordamos que esta charla es una mesa 2 de un proyecto que se llama Presencia de las Mujeres en el Teatro Independiente Latinoamericano de la Institución Teatral Independiente Contigo América.
Los invitamos, todavía quedan dos mesas el día de mañana, también los esperamos a la misma hora, y el viernes. Ambas estarán a las 7 de la noche. A mí me gustaría también mencionar, antes de despedirnos, que este proyecto es también en homenaje a una de las mujeres que también ha dado, como le llaman algunos compañeros, patria teatral, y me refiero a Raquel Seoane, quien pues también fue una gran impulsora, directora, pero sobre todo una gran gestora cultural, porque no es nada fácil, al menos quienes estamos muy de cerca en la gestión cultural, iniciar un proyecto desde cero y que ese proyecto permanezca después de que ella ya no esté físicamente con nosotros. Eso de verdad es un gran logro. Eso es la gestión cultural. Hacer proyectos que no solamente queden en lo individual, sino que queden para un bien a la sociedad. Muchísimas gracias a cada una, maestra Ángeles, Natalia, gracias a Amaranta Leiva, gracias maestra Lourdes Pérez Gay, gracias a cada una por estar con nosotros. Agradecemos también en la participación de esta mesa, aparte de agradecer a cada una de las ponentes, también agradezco en la relatoría a la maestra Patricia Chavero, en el apoyo técnico a Lorena Oropa, en la coordinación general Alejandro Aldama y a William Sayago. Agradecemos a la Institución Teatral Independiente Contigo América, el día de hoy la gestión de las mujeres en los proyectos del Teatro Independiente, y los esperamos mañana como parte de este proyecto de presencia de las mujeres en las artes, con el tema Perspectiva Actual del Teatro Independiente, con Ariadna Medina de Yucatán, María del Carmen Cortés de Colima, Elisha Montaño de Puebla, Shirley Paucara de Perú y modera Marta Tapia. Los esperamos mañana, 24 de noviembre a las 19 horas. Yo me despido, soy Marlene López y agradezco a cada uno de ustedes y bueno, pues hasta la próxima, nos vemos mañana. Que estén muy bien, buenas noches, gracias al público que participó. Hasta luego, gracias.